Bueno, buenas tardes. Yo soy Silvio Martínez, vengo de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Y bueno, voy a presentar un trabajo conjunto con Claudia Ayala, Shai France, que está aquí también en la sala, Elena Martins y David Amiller, sobre análisis sobre arquitecturas de referencia. Bueno, los contenidos de la presentación son estos cuatro. Voy a empezar con una introducción, luego el marco de trabajo que tenemos para analizar la arquitectura de referencia, una aplicación de él y las conclusiones. Bueno, comenzamos con la introducción. El contexto que nos hemos encontrado en la industria es que las grandes organizaciones, por ejemplo, bancos, grandes aseguradoras, organizaciones de administraciones públicas o industrias de energía, servicios de agua, tienen la necesidad de desarrollar y mantener un gran número de aplicaciones, un gran portfolio de aplicaciones. Y además estas aplicaciones normalmente, si por ejemplo nos vamos al ejemplo de un banco, tienen una gran diversidad. Por ejemplo, hay aplicaciones para los cajeros automáticos, para banca electrónica en la web, los trabajadores del banco que trabajan en la sucursal tienen aplicación de escritorio y, por ejemplo, te puedes descargar aplicaciones en el móvil para igualmente consultar datos de tu cuenta y esto, ¿no? Entonces, estas organizaciones, para homogeneizar estos desarrollos y integrarlos todos, hacen uso de la arquitectura de referencia. Con lo cual, cada una de las arquitecturas de software de estas aplicaciones es una instanciación, está basada en una arquitectura de referencia. Y normalmente, una empresa externa, una consultora o una organización de desarrollo de software es la que hace esta arquitectura de referencia y otra empresa externa la usan para crear diversas aplicaciones. Luego hay muchas organizaciones involucradas en estos proyectos. Si seguimos la metáfora de que la arquitectura de software es como una arquitectura de una casa, lo que estaría haciendo una arquitectura de referencia sería indicar cómo está construida toda una urbanización o toda una ciudad, en la cual se regulan cómo se hace cada una de las casas o cada una de las aplicaciones. Hay variabilidad entre las aplicaciones, puesto que cada una puede tener 3 pisos o 2, y a su vez se proveen servicios comunes para todas ellas, como puede ser la carretera o la piscina, de la cual todos hacemos. Bueno, entonces básicamente una arquitectura de referencia parte primero de un modelo de referencia que solo contiene el conocimiento arquitectónico de experiencias previas exitosas. Y se instancia, digamos, la arquitectura de referencia a través de este conocimiento arquitectónico ya provee básicamente dos elementos. Uno, los elementos software que se reutilizan, que vendría a ser pues, las distintas partes de las casas o los servicios comunes. Y por otra parte, las guías de desarrollo que te indican cómo construir esas casas, digamos. Y entonces, con estos dos elementos, es como a partir de una arquitectura de referencia crear las aplicaciones de la organización. Esto involucra a diferentes roles, a diferentes visiones que nosotros vemos diferenciados en 3 tipos de equipos. El primero sería el equipo del modelo de referencia, que serían arquitectos de software que han trabajado en proyectos previos y que, digamos, documentan cuáles han sido las mejores prácticas y aquellas que no han dado tan buen resultado. Luego sería el equipo de la arquitectura de referencia, que son los que crean la arquitectura de referencia para esa organización. Y hay básicamente arquitectos de software y desarrolladores de la arquitectura. Y por último, las empresas que hacen uso de esta arquitectura de referencia, digamos los equipos de las aplicaciones, y la instancian para crear las aplicaciones, que serían
roles más de negocio que buscan que se satisfagan los requisitos y desarrolladores de aplicación. Bueno, cabe destacar que esta investigación la estamos haciendo en colaboración con una consultora que se llama Every, es una consultora multinacional que se origina en España, pero también tiene presencia en Latinoamérica y en otros países de Europa. Y entonces ellos tenían la necesidad, ellos normalmente ofrecen a las organizaciones clientes, estos bancos que comentábamos antes, aseguradoras, ofrecen una arquitectura de referencia y tenían dos problemas principalmente. El primero era cuándo para una organización merece la pena invertir en una arquitectura de referencia. Normalmente implican una inversión inicial y aquí el objetivo es a partir de cuántos números de aplicaciones se está obteniendo un retorno de inversión, y el segundo sería, puesto que la arquitectura es un artefacto temprano del ciclo de vida del software, sería comprobar si la arquitectura de software, revisarla y si es adecuada para aplicaciones que necesita proveer una organización. Sin embargo, ellos nos comentaban que no tenían soporte para hacer estas actividades, y aunque hay algún modelo económico sobre reutilización de software o hay métodos conocidos para analizar arquitecturas como ATAM, o no los conocían o no sabían cómo llegar a aplicarlo, con lo cual, digamos, nuestro trabajo es ofrecer guías claras para que coleccionen información y sepan cómo usarla. Luego ese sería nuestro objetivo. Y paso a la segunda parte de la presentación, que es el marco de trabajo con el que nosotros, digamos, resolvemos estas dos preguntas. La primera pregunta que surge es, bueno, ¿y qué tenemos que analizar en la arquitectura? Entonces, hicimos investigamos cuáles eran estos elementos en la literatura y también a partir de lo que nos encontramos en esta empresa, en Every. Y nos encontramos estos 7 elementos. Están todos en el paper, pero bueno, básicamente ahora vamos a discutir el número 4 y el número 7. Los 6 primeros son de origen cualitativo y el último de un más cuantitativo. Entonces, básicamente el framework se basa en 4 tipos de estudios. Que se pueden clasificar en 2 dimensiones. La primera, el tipo de pregunta que contestan, y la segunda, si tiene un paso para entender el contexto o ya para evaluar la arquitectura. Entonces, si comenzamos en esta primera columna sobre el estudio económico, la necesidad que ellos tenían era que no sabían qué información podían tener para calcular los costes y los beneficios en los proyectos y qué modelos económicos podrían aplicar para calcular el retorno de inversión. Y en la segunda columna, digamos, evaluar la arquitectura de referencia, necesitaban saber cuáles son los aspectos que hemos visto antes que para ellos son importantes. Luego en el paper nos basamos en los 2 primeros pasos de entender el contexto. Y ahora voy a explicar primero el primer estudio económico y el segundo cualitativo. Bueno, pues el primer estudio era sobre ver los datos que tenían en esta organización para hacer un análisis de coste-beneficio. Aquí el gran problema es que, digamos, necesitamos comparar cuánto cuesta crear una aplicación, digamos, ad hoc desde cero, o cuánto cuesta crearla basada en la arquitectura de referencia. Pero la organización obviamente no hace la misma aplicación 2 veces para poder comparar. Luego teníamos que ver qué datos tenían ellos para calcularlo. Entrevistamos a los arquitectos y a los desarrolladores de aplicaciones en 5 proyectos en Every, y a través de cuestionarios electrónicos, y el objetivo era simplemente ver qué datos tenían para calcular los costes y los beneficios. Para calcular los costes, la información que vimos más útil es que ellos usaban
sistemas de herramientas para gestión de proyectos, en la cual, digamos, indicaban todas las actividades de desarrollo, de mantenimiento que tenían que ir realizando. Y como buena práctica, ellos ya hacían, digamos, indicaban un responsable de esa actividad y un tiempo estimado. Esto no solo sirve para calcular los costes, digamos, sino también lo usan ellos, de hecho, una naturaleza de gestión de actividades del proyecto. Y por otra parte, los beneficios, intentamos calcularlo a partir de las métricas del código que se puede recoger del código fuente. Por ejemplo, si sabemos que estamos reutilizando, digamos, elementos comunes, como decíamos antes, la piscina o las calles, pues lo podemos cuantificar en las líneas de código que eso tiene y ver el coste que se está ahorrando al utilizar eso una aplicación. Luego surgen métricas un poco más complejas, pero que igualmente se pueden calcular, que son las dependencias que hay entre los módulos de la arquitectura de referencia, y con esto se pueden calcular, se puede predecir los futuros costos de mantenimiento, o incluso a partir de esta herramienta como Sonar, hay plugins que te calculan el beneficio por deuda técnica. Entonces, digamos, como lección aprendida, vimos que es bastante difícil hacer análisis de coste-beneficio sin estos datos, si no se recogen estos datos. Por ejemplo, en un departamento de marketing tienen mucha información sobre el número de productos que hacen, el número de ventas que realizan, y ahí sí sería fácil calcular el retorno de inversión. Y entonces hay que, de alguna manera, el software trasladarlo a esa dinámica, y pensamos que se hace con herramientas como Jira o Redmine, en las que van guardando el tiempo que te va llevando cada actividad, o como Sonar y Jenkins, que te pueden dar beneficio de cómo está diseñada la arquitectura. Bueno, el siguiente paso sería aplicar un modelo económico con estos datos. Bueno, dejo ahí una referencia para el que esté interesado. Y bueno, la segunda aplicación de Framework, la segunda parte, sería más cualitativa, y sería cuál es el impacto de usar una arquitectura de referencia en una organización. Aquí entrevistamos en 9 proyectos a arquitectos de software, a desarrolladores de arquitectura y desarrolladores de aplicación. En total tuvimos 27, 28 participantes, y bueno, usamos entrevistas presenciales para los arquitectos y encuestas electrónicas para el resto de roles. Como beneficios principales, bueno, aquí abajo indico la frecuencia con la que lo indicaron. Es una reducción del tiempo de desarrollo, y por lo tanto el tiempo en que las aplicaciones acaban en el mercado es mayor, o sea, llegan antes al mercado. El segundo beneficio sería la productividad de los desarrolladores de aplicaciones, puesto que la arquitectura de referencia también indica cómo usar estos elementos de software, y los desarrolladores de aplicaciones, digamos, al seguir los plugins del entorno de desarrollo y al utilizarlos, son más eficientes. Y luego fue indicado por un menor número de participantes, pero ahorro en coste de mantenimiento de las aplicaciones, puesto que solo se mantiene una vez el código de la arquitectura de referencia. Y se mejora la calidad también de las aplicaciones que están basadas en la arquitectura, puesto que de alguna manera se están reutilizando buenas prácticas y se está mejorando cada vez la arquitectura de referencia. Por otra parte, los inconvenientes serían que los desarrolladores no solo necesitan saber las tecnologías básicas, digamos, sino que también tienen que aprender algo específico sobre la arquitectura de referencia.
para poder empezar a usarla. La segunda sería dependencia sobre la arquitectura. Si necesitan una funcionalidad nueva que no está ofrecida por la arquitectura de referencia, tienen que comunicarlo y esperarse a que la arquitectura la ofrezca para todos los equipos de desarrollo. Y luego la tercera sería, puesto que la arquitectura de referencia homogeneiza todos los desarrollos y los estandariza, se puede ver como un beneficio, pero a la vez como un inconveniente, puesto que no te va a salir ninguna casa, digamos, muy creativa, ninguna aplicación muy creativa, puesto que los desarrolladores deben de seguir las pautas de la arquitectura de referencia. Y se puede ver también como un inconveniente. Y bueno, la lección aprendida de este estudio, más empírico, fueron sobre los artefactos que usamos. Durante las entrevistas piloto vimos que algunas preguntas manejaban datos con varias variables, luego las separamos para facilitar el análisis. Luego también es muy importante pensar en cada rol cuando está realizando el diseño de la entrevista. En la encuesta electrónica facilitamos en todo momento una opción de no aplica, o también si el participante quería indicar algún dato más, dejamos campos de texto donde podían indicar todo lo que quisieran para clarificar su respuesta, y también nos pidieron un botón de ir hacia atrás por si querían cambiar alguna pregunta anterior. Y lo que nos sorprendió en este estudio es que, puesto que Every, la empresa, estaba muy interesada en el resultado de esta investigación, tuvimos una tasa mayor del 90% de los participantes en contestar, y bueno, estaban bastante interesados. Como conclusiones, es que este marco se puede, pensamos que un contexto que se da no solo para Every, sino para otras consultoras y otras empresas de desarrollo de software, como mínimo en España, y se puede usar como punto de referencia para analizar la arquitectura de referencia, o la redundancia. Y los principales resultados es la importancia de generar datos o ir guardando datos conforme se van haciendo las actividades de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones para poder hacer los análisis de coste-beneficio. Y por otra parte, las principales ventajas que nos indicaron fue precisamente que al usar una arquitectura de referencia hay ahorro de costes en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Y bueno, como trabajo futuro sería añadir un tercer paso al framework. El primer paso era entender la situación, el segundo evaluar, el tercero sería mejorar, y luego vamos validando todo este marco de trabajo ejecutando el estudio empírico en Every. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenemos preguntas. Quería felicitarte nuevamente. Bueno, quería felicitarte de nuevo por el trabajo. Me parece muy bueno. Yo, como comentario, destacaría por lo menos 4 cosas que creo que hacen esto un trabajo excelente. Una es que la base conceptual, teórica, está muy bien presentada, muy clara. Otra es que ustedes han elegido pasos de validación empírica muy concretos. Y hay dos aspectos que para mí no son tan menores en la investigación empírica, quiero destacar. Uno es que ustedes han elegido formas de conectarse con herramientas, como para darle realismo o validez a los datos, como decía, herramientas que además usan los desarrolladores. Claro, bueno, es que el problema que nos encontrábamos era que, digamos, ellos hacen su trabajo diario como lo hacen, y nosotros no podemos influir un poquito, pero no podemos cambiar la manera en cómo trabajan ellos. Entonces, digamos, para poder hacer todo, teníamos que ver los datos que ellos tenían, ver cómo trabajaban, y
y ver qué se puede sacar de ahí para analizar la arquitectura de referencia, pero no podríamos irnos ahí. Creo que se le da potencial al algoritmo para que tú vas a solucionar el doctorado, aplicarlo en otros clientes, entenderlo, medio de validación. Creo que si no hablamos de la web, es un concepto de una empresa, un ejemplo muy valioso de investigación, donde hay un diálogo entre la academia y la industria, y también nosotros hemos pedido. Ustedes creo han conseguido ese punto de interés mutuo, que es muy valioso para progresar, ¿no? Y quería preguntar con respecto a eso. Entonces no vuelvo al ámbito de la arquitectura, que no conozco el concepto de arquitectura de referencia, ¿qué impacto está teniendo este concepto en la industria industrial? Hoy es una empresa. En otras empresas, por fuera, aplicando. Sí, de hecho, bueno, por lo que hemos podido ver en este estudio, es una práctica muy común en estas grandes organizaciones, porque, por ejemplo, en varios proyectos, digamos, las organizaciones clientes, como podrían ser estos bancos, no solo trabajan con una consultora, sino que a lo mejor hay 5 o 6, entonces mientras que una se encarga digamos, de proveer la arquitectura de referencia, otra se encarga de las aplicaciones web, otra de las aplicaciones móviles, otra de las aplicaciones del cajero automático. Y bueno, la verdad es que son como proyectos de estandarización de todos estos desarrollos, y esa sería uno de los principales objetivos de la arquitectura de referencia, que permite que tanta gente de equipos tan distribuidos puedan trabajar muy fuerte. Hoy en día la empresa lo llama por eso nosotros, arquitectura de referencia, y lo usa. Sí. Bueno, también ellos suelen decir arquitectura de referencia o arquitectura tecnológica de referencia, como haciendo más hincapié que a una arquitectura software. Yo quería preguntar más concretamente para entender el grado de avance del estudio. Vos acá estás presentando un framework para el análisis de una arquitectura de referencia. Ustedes definieron el framework, digamos, lo están aplicando, ya tomaste datos para decir que vos insinuaste que digamos, disminuye el costo, vos ya tomaste datos. Me interesa saber en qué están ahora. Sí. Bueno, la colaboración es una colaboración de 3 años con esta empresa. Y bueno, al momento de enviar el paper, solo, digamos, teníamos estos 2 primeros estudios realizados. Ya estamos en el segundo paso. Por ejemplo, ya sí que hemos calculado el retorno de inversión de una de estas arquitecturas. Si no recuerdo mal, a partir de 7 aplicaciones, la organización que la adoptó ya tuvo un retorno de inversión positivo, algo menos de 2 años. Y bueno, actualmente nos encontramos en ese punto. Entonces ahora el plan es seguir, digamos, usando este modelo económico, ver el retorno de inversión que hay para otras organizaciones, no solo para estas, y bueno, seguir también la parte cualitativa, viendo el concepto de arquitectura de referencia, intentando, digamos, mostrar cómo entienden en la industria este concepto. Sería el plan. Y después, con respecto al retorno de la inversión, ¿vos haces un seguimiento de ese retorno o lo estás tomando en un tiempo determinado? Y decís, bueno, hemos tenido un retorno, o estás tomando datos secuencialmente, es un tracking. Bueno, ellos en realidad durante el desarrollo sí que iban haciendo este tracking, sí que era continuo cómo iban generando los datos. Pero cuando nosotros llegamos a la empresa, digamos que nos dijeron, bueno, tenemos este número de proyectos, podéis acceder a los datos existentes, entonces nosotros, digamos, miramos hacia atrás. Lo que ya tenían, por esto es porque nos daba la posibilidad de cambiar cosas, porque eran ya proyectos que habían comenzado. Entonces, digamos, lo que solemos hacer, lo que hacemos es ver qué es lo que tienen, no vamos añadiendo nada.
Obviamente ellos siguen haciendo las mismas prácticas. ¿Más alguna pregunta? Então vamos agradecer ao Bom, nós concluímos a segunda sessão agora.